quiero predicar un par de sermones acerca de lo que significa el crecimiento de la iglesia. Y este es el sermón inaugural de esa serie de sermones. No voy a explicar por qué hoy es el sermón inaugural, no, eso lo voy a dejar para otro momento, pero este es el sermón inaugural. Así que quiero que abra sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a leer del verso 6 en adelante. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y como cada oportunidad en que tenemos que compartirla, Señor, te pedimos humildemente que por medio de tu Espíritu, por medio de tu gracia, Señor, nos auxilies para comunicar esta palabra a tu iglesia. Señor, he hecho mi mejor trabajo, me he dedicado, Señor, para tratar de entender el texto, entender lo que este pasaje quiere decir. Yo, Señor, de mi parte he hecho mi trabajo, pero siempre, Señor, estoy convencido que nada de lo que yo haga, Señor, puede tener resultados positivos en la vida de una persona si no es auxiliado de tu Espíritu Santo. Por eso te clamo, Señor, te ruego humildemente esta tarde que por medio de tu Espíritu puedas comunicar esta palabra a la vida de tus hijos, a las personas, Señor, que hoy se han dado cita en esta sala para escucharte a ti, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Samuel Eizaguirre, un historiador, escritor, teólogo, que en uno de sus libros sobre cristología escribe algo muy especial. Este escritor hace un análisis acerca de cómo surge la iglesia cristiana y cómo se desarrolla a través de la historia. Y Samuel Eizaguirre dice: no se puede creer, es inverosímil. Es surrealista, dice Samuel Eizaguirre, pensar siquiera que 12 personas que no tenían mayor educación, que no tenían una formación religiosa adecuada, que eran distintos unos de otros, que unos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, otros eran extremistas revolucionarios de la época. ¿Cómo es posible, dice Samuel Eizaguirre, que estas 12 personas hayan podido darle forma, fuerza y poder a la iglesia? A renglón seguido, él esboza una respuesta y dice: la única posibilidad de que la iglesia se haya desarrollado tan poderosamente como ocurrió es que
haya actuado algún poder sobrenatural. Yo me sumo en parte a lo que dice este escritor. Cuando uno analiza los comienzos de la iglesia, cuando uno analiza el origen de esta iglesia, la partida, el inicio de esta iglesia, se trataba de un puñado de miserables, un puñado de desdichados, un grupo de personas carentes de fuerza, carentes de capacidades, un grupo de personas incluso decepcionadas de la religión. Un grupo de hombres que había seguido a Jesús durante 3 años, tratando de encontrar en él la respuesta de su insatisfacción, de su necesidad. Cuando uno trata de acercarse a este pasaje, cuando uno trata de entender este pasaje del libro de los Hechos, descubre, por lo menos en lo que hemos leído, 2 cosas que yo diría son tremendamente impactantes. 2 acontecimientos críticos que desde mi punto de vista podrían paralizar a un ser humano, podrían afectarlo profundamente. Jesús ha estado apareciéndose después de su resurrección durante algunos días. Y seguramente en estas apariciones de Jesús ha estado hablando, les ha estado diciendo acerca del reino de Dios. Pero ahora ya es el último día y el relato dice que la primera pregunta que surge en este último discurso, en este último diálogo entre Jesús y sus seguidores, la primera pregunta que surge es: Señor, ¿es ahora? ¿Es ahora cuándo? He titulado este sermón Más que una promesa. Más que una promesa. Jesús había estado durante 3 años hablándole a sus discípulos acerca de un reino glorioso, acerca de la consumación de un reino que traería felicidad, que traería paz, que traería dicha, que traería consuelo, que traería esperanza, que traería prosperidad, un reino de paz, de justicia, un reino que traería la satisfacción de las necesidades más profundas de un ser humano. En la ambición, en la desesperación, en el desconsuelo, en el último discurso de Jesús, la última vez que sus discípulos le verían cara a cara, yo hubiese hecho exactamente lo mismo que ellos. Señor, ¿es ahora? ¿Es ahora cuando se acabará nuestro sufrimiento? ¿Es ahora que se acaba nuestra desdicha? Es ahora que se acaba la injusticia, es ahora que se acaba de empezar la angustia, la ansiedad. Ahora se termina, Señor, restaurarás el reino en este momento. La respuesta de Jesús los desarma. La respuesta de Jesús es desalentadora, desanima. Yo diría que casi destruye la moral de ese pequeño grupo. No les toca a ustedes. No les corresponde a ustedes. No les incumbe a ustedes saber los tiempos, las sazones, las medidas, la decisión del Padre. A ustedes no les corresponde. Qué tremendo. Me imagino el desaliento en el corazón de esas personas. Y un segundo cuadro que lo hace más crítico todavía. Jesús comienza a ser levantado. Una nube comienza a envolver y dice el relato que comienza a desaparecer la imagen de Jesús de los ojos de ellos. Imagínense el sentimiento, se acabó todo.
el que había traído esperanza, el que había traído consuelo, el que había traído milagros, sanidad, multiplicación de panes, comienza a desaparecer de nuestra vista. Es increíble, el relato contiene cosas maravillosas y yo quisiera hoy animarles a que pudiéramos echar una miradita a este pasaje, que pudiéramos analizarlo, considerarlo. Quizás tenga cosas que hablar también el Señor a nuestro corazón hoy. Quizás los que nos hemos dado cita en esta sala somos unos desesperanzados. Quizás los que estamos aquí hoy somos de esas personas que sienten que trabajan arduamente, pero parece que nada logran. Y esa sensación de inseguridad, de injusticia, de falta de paz, de falta de conformidad, esa necesidad de un milagro potente en nuestra vida, que siempre es continua. Es continua en nosotros esa necesidad de que ocurra algo que transforme nuestra realidad de una vez por todas. Una iglesia, para crecer, necesita comprender justamente estas cosas. Es probable que alguien en esta sala, esta tarde, me diga: pastor, pero esos seguidores tenían una promesa. Esos seguidores estaban allí porque Dios les había prometido algo. Y esa es una gran verdad bíblica. Dios les había prometido que vendría a ellos un consolador, el Espíritu Santo. El asunto es que hay que comparar la realidad de los discípulos con lo que realmente Dios quiere hacer. Fíjese que el relato demuestra que esta pregunta o esta forma de preguntar era majadera, era insistente, era hostigante. Erotón es la palabra en griego en el texto, erotón. Preguntaban continuamente. Preguntaban infatigablemente los discípulos, preguntaban insistentemente. El indicativo de este verbo, hermanos, demuestra de que esta forma de preguntar era hostigante, era ya, pues Señor, era como ese cabro chico, hermano, que nos tira de la ropa y: papá, cómprame el dulce, papá, cómprame el dulce, papá, cómprame el dulce, así ya que no podemos más. Así andaban los discípulos. Señor, ahora restaurará el reino. Al otro día, Señor, ahora restaurará el reino. Al otro día, Señor, ahora restaurará el reino. Por eso es que Jesús responde de esa manera. Porque Jesús descubre que en lo profundo del corazón de estos seres humanos no estaba el deseo de evangelizar. No estaba el deseo de ir a las naciones para predicar el Evangelio. No estaba el deseo de que otros conocieran a Cristo en el corazón de estos discípulos. No estaba el deseo de ir a otros para hablar acerca de la salvación. Ellos tenían y habían cultivado en su corazón una ambición, un deseo particular, un deseo momentáneo, un deseo transitorio. Un deseo de solo satisfacerse aquí y ahora. Señor, se acabarán nuestros sufrimientos. Y Jesús responde con una respuesta que al parecer no tuviera mucha relación. No les toca a ustedes. Es raro que Jesús haya presentado esa respuesta en el último discurso, en el último momento. Se hubiera esperado que Jesús se hubiera explayado en un sermón teológico acerca de la esperanza del reino. Pero Jesús le dijo: mire, ese no es problema de ustedes. Lo que a ustedes les debe importar es lo que yo quiero hacer con sus vidas. Son un puñado de necesitados, son un puñado de hambrientos, son un puñado de miserables, son un puñado de personas que sienten temor, que sienten angustia, que sienten debilidad, que tienen defectos, que tienen fallas, que se equivocan a cada paso. Pero yo tengo un plan mucho más interesante que establecer el reino ahora. Quiero derramar sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces,
A la luz de la palabra tendríamos que decir que el Espíritu Santo de Dios ya se derramó y está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo ya está con nosotros? Ahora, es necesario mirar a la palabra en cuanto a esto, porque lamentablemente han comenzado a través del tiempo a circular ideas, hermanos, que de pronto distorsionan nuestra visión del reino, distorsionan nuestra visión de Dios, distorsionan nuestra idea como iglesia. Circular ideas como, por ejemplo, que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia en la vida cristiana. Esa es una idea extraña y no es una idea bíblica. Que para que una persona realmente manifieste que tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene que tener alguna evidencia carismática. Eso tampoco es una evidencia, es una prueba bíblica. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés fue derramado sobre toda carne. Incluso dice Pedro tratando de dar una explicación con respecto a esto, en el capítulo 2, en el verso 16 y 17, dice que lo que ha ocurrido es el cumplimiento de la profecía de Joel. Ha llegado el día de la manifestación del Espíritu. Lamentablemente hay creyentes y hay iglesias que se pasan la vida y construyen su historia esperando un avivamiento. Déjeme decirle algo. La Biblia dice que todos los creyentes tienen al Espíritu Santo de Dios. Más que esperar un avivamiento, lo que deberíamos hacer es vivir un avivamiento continuo, diario, en cada culto, en cada tiempo delante de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Veamos lo que dice su palabra. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. ¿Sí? 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Es interesante, yo quisiera que, yo sé que debe ser una lata que yo haga una clase de gramática griega, hermano, pero es la única forma de acercarse al texto y de entender lo que el texto dice. Fíjese que estos verbos están en un modo en griego llamado aoristo, que significa que un acto ocurre en un momento de la historia y se mantiene a lo largo de la historia. Eso significa la voz aorista en griego. Y además, estos verbos están conjugados en pasado. No dice que un creyente va a experimentar en algún momento al Espíritu. No dice que un creyente en algún momento será bautizado en el Espíritu. No dice que un creyente en algún momento beberá del Espíritu. Dice todos fuimos bautizados. Porque todos fuimos ebautismen. Todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo, dice Pablo. Y luego agrega, además todos fuimos ebautismen. Fuimos irrigados, o sea, más que regar, saturar una planta de agua. Fuimos irrigados por el Espíritu Santo. No es bíblico decir, hermano, que un creyente tiene que esperar una segunda experiencia para tener al Espíritu Santo en su vida. Eso no lo enseña la Biblia. Pablo, en el mismo capítulo 12 de la carta a los Corintios, donde ha estado hablando acerca de la acción del Espíritu Santo en la iglesia, dice, porque nadie puede llamar a Jesús
maldito si tiene al Espíritu Santo en su vida. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene al Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, los que estamos aquí y hemos confesado a Cristo como Señor de nuestra vida, es porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Amén. Aleluya. Fíjese en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 30, Jesús dijo que nosotros, al momento de creer, sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 15 y 16, dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta sala esta tarde? Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Quiero dar una explicación, solo a modo de explicación, no pretendo dar un sermón sobre la doctrina del Espíritu, pero quisiera hacer una aclaración. Hay una gran diferencia entre ser sellado, beber y ser bautizado con el Espíritu Santo a vivir una vida buscando esa llenura del Espíritu. Son dos cosas muy distintas. Cuando Pablo escribe en Efesios en el capítulo 5, lo que está diciendo Pablo al hablar de procurar, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ¿cierto? Sino más bien ser llenos del Espíritu. Lo que Pablo está diciendo es de que de la misma manera que una persona cuando se embriaga es completamente poseída por el alcohol, ¿cierto? Y con su conducta empieza a ser de acuerdo a su embriaguez. Dice que lo que tenemos que hacer es procurar andar continuamente llenos del Espíritu. Quisiera aclarar esto. El Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, pero el Espíritu Santo de Dios no se va a manifestar, no va a fluir en nuestro culto, no va a fluir en nuestra vida, no va a fluir en nuestro hogar si nosotros no dejamos que ese Espíritu fluya en nosotros. Entonces, eso sí, depende de nosotros. Es interesante. Los discípulos habían anhelado que se cumpliera el reino de Dios. Los discípulos deseaban con todo su corazón que Jesús inaugurara en ese mismo momento el reino y se acabaran los sufrimientos. Pero a cambio de eso, el relato que hemos leído dice que Jesús les dijo, a cambio de, sin embargo, a diferencia de, por consiguiente, mire, vuelva a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 8. Fíjese cómo comienza el relato ahí. Allí dice, pero recibiréis poder. Los discípulos le habían dicho, Señor, restaurarás el reino en este tiempo. Este es el momento, es ahora, ¿cuándo? Y él les dice, Alá en griego. A diferencia de Alá, es una conjunción adversativa en griego. Quiere decir, mire, yo les voy a decir algo, pero es totalmente contrario a lo que ustedes me están preguntando. A diferencia de, a cambio de, por consiguiente, significa esta conjunción griega. Por consiguiente, a cambio de, a diferencia de, ustedes serán dotados de poder. No voy a inaugurar el reino ahora porque eso está en la potestad de mi Padre. Pero a diferencia del reino, lo que yo les voy a dar ahora es que reciban dunamin, poder. Es interesante, hermano, todas las acepciones que tiene la palabra dunamis, la palabra poder que usa el texto allí. Las acepciones de esta palabra son fuerza, vigor, capacidad, pujanza, habilidad, virtud, importe, valor, sentido. Los discípulos estaban ansiosos, deseosos
casi egoístas, porque el reino fue inaugurado en ese preciso momento. Y Jesús les dice, a cambio de eso, a diferencia de eso, lo que yo les voy a dar es que ustedes sean dotados de fuerza, de importe, de sentido, de poder. Aleluya. Pero no solo eso. No solo recibirían poder, fuerza, vigor, capacidad. A diferencia del reino, a diferencia de la solución inmediata, ustedes me serán testigos. Generalmente uno piensa, cuando habla de ser testigo, generalmente uno cree que se trata de una persona que simplemente habla acerca de algo que conoce. Un testigo. Alguien que vio un accidente, alguien que vio que pasó algo y entonces lo cuenta, lo habla, lo dice, pero en realidad el texto está apuntando a algo mucho más interesante todavía. La palabra marturios, testigo, es la raíz de la palabra mártir. Ustedes darán hasta su último aliento por mi causa. Un puñado de miserables, un puñado de necesitados, un puñado de temerosos, y Jesús les está diciendo, a cambio del reino, yo les daré el Espíritu Santo, les daré poder y los haré verdaderos testimonios vivientes hasta su último aliento de que aquí ha comenzado a construirse la historia de la iglesia. No van a tener lo que desean. A cambio de eso, los voy a capacitar para que el mundo conozca acerca de esta verdad. Una iglesia que se anima al crecimiento, una iglesia que se anima a comunicar a otros, una iglesia que desea hablar a otros de Cristo debe entender que llevar el mensaje a otros significa sacrificio. Significa esfuerzo, significa despojarse muchas veces de nuestro propio tiempo, de nuestros intereses, de nuestros propios deseos, para que otros conozcan la verdad de Dios. Salve, hermosa aurora, todos cantarán. ¿Ha escuchado alguna vez esa canción? Salve, hermosa aurora, todos cantarán, hoy triunfó la vida, muerte ya no habrá, del sepulcro se alza el libertador, todo el universo cante a su creador. ¿Había escuchado alguna vez esa canción? Probablemente no, porque fue cantada en 1418. Fue cantada por un hombre que estaba siendo devorado por las llamas de la hoguera. Y mientras las llamas comenzaron a consumir sus pies, atado él de pies y manos sobre la hoguera, comenzó a cantar. Salve, hermosa aurora, todos cantarán, hoy triunfó la vida, muerte ya no habrá. Recibiréis poder y seréis mártires por causa de mí en todo el mundo. Una iglesia que se inspira a comentar la palabra, una iglesia que quiere llevar el evangelio a otro, es una iglesia que toma conciencia, en primer lugar, toma conciencia de sus propias debilidades, toma conciencia de sus propios problemas. Probablemente esta misma tarde muchos de ustedes están pensando en sus propias dificultades, pensando en que el presupuesto financiero no alcanza, pensando en qué van a hacer con sus dificultades, pensando en cómo resolver sus problemas. Probablemente, si hiciéramos un análisis de nuestra realidad como iglesia,
A lo mejor usted me diría, pastor, pero nosotros no tenemos un salón adecuado para crecer, nosotros no tenemos una banda de música, nosotros no tenemos los recursos para pagar, para mejorar, para publicitar, no tenemos dinero para pagar programas de televisión o radio para que nos conozcan. Es probable que hagamos una larga lista de imposibilidades. Eso era lo que sintieron los discípulos al ver que Jesús se estaba yendo. Tratemos de amarrar este negocio ahora, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Señor, ¿restaurarás el reino? ¿Esto se acaba aquí? No. A cambio de eso solo recibiréis poder y me seréis testigos. Predicar de Cristo a otro, hermano, no significa que nuestra vida tenga que ser perfecta. Quizás estemos llenos de problemas, llenos de dificultades, llenos de adversidades, llenos de dolores, llenos de insatisfacciones. Pero nosotros predicamos del Evangelio de Cristo, de aquel que murió en la cruz para salvarnos. Quizás nuestra vida no sea lo mejor, quizás nuestra sala no sea la más adecuada, quizás la música que hacemos no sea la más atractiva, pero le diré algo: una iglesia que entiende lo que significa el poder de Dios, una iglesia que aprende a confiar en el poder del Espíritu Santo de Dios, es una iglesia que puede ir a otro y compartir acerca de Cristo. Yo también tengo temores como pastor. Si usted me pregunta, cuando pienso en el crecimiento, pienso en gente que quizás venga con sus problemas personales y familiares, en gente que quizás venga con ataduras de vicios, de dificultades difíciles de resolver. Pienso en gente que quizás venga con sus necesidades emocionales, sus necesidades económicas. Si usted me pregunta, yo también tengo temores, pero estoy plenamente convencido que si confiamos en el poder del Espíritu Santo de Dios, Él puede bendecir la vida de las personas. Amén. Nosotros no tenemos capacidades, nosotros no tenemos virtudes, nosotros no somos las personas que van a lograr un cambio en la vida de otros. Se trata de confiar en el poder de Dios. Estoy hablando, hermanos, a la comunidad Casa de Gracia. Yo los conozco a muchos de ustedes y conozco parte de sus dificultades. No se quede en su dificultad, no se quede en su problema. Comience a comunicar esta palabra a otros, confiado en que Dios va a orar, confiado en que Dios va a sanar. Si comenzamos a confiar en el Espíritu Santo de Dios, entonces nos vamos a volver una comunidad que tiene poder para sanar el alma y el cuerpo. Si comenzamos a confiar en el poder de Dios, entonces nos vamos a volver una comunidad con capacidades que van a ser una fuente de agua inagotable para saciar la sed del que tiene necesidad. Amén. Comience a hablar. Golpee la puerta de su vecino. Dígale que en Cristo hay respuesta para su vida. Amén. Háblele a su compañero de trabajo. Dígale que en Cristo hay solución para su problema. La solución no se la tiene que dar usted, la solución la va a dar el Señor. Él es poderoso para hacerlo. Los discípulos eran un montón de temerosos, un montón de personas que no tenían mayores capacidades, pero el Espíritu Santo de Dios los capacitó para eso. Dios también nos ha capacitado a nosotros. Si el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, entonces nosotros también tenemos capacidades y tenemos poder y tenemos dones y tenemos virtudes y tenemos fuerza y tenemos vigor y tenemos importe y tenemos sentido. Yo estoy convencido, hermanos, y no sé si salga de esta posición que tengo. Yo no creo que una iglesia necesite, hermano, de traer a otros para que nos hablen acerca de lo que Dios está haciendo en otro país o en otro lugar. Yo creo que Dios lo puede usar a usted. Yo no creo que necesitemos de otras personas que nos vengan a contar acerca de la historia de lo que Dios está haciendo en otra nación. Yo creo que Dios puede comenzar a construir la historia con nosotros. Si el Espíritu de Dios está en nuestra vida, entonces nosotros tenemos la capacidad y el poder para construir una nueva historia. Quiero desafiarlos, quiero animarlos, quiero invitarlos, hermanos, a construir una historia distinta, una historia de poder. La historia de una iglesia que comienza con un puñado de miserables, pero que se convierte más tarde
en el cristianismo que ha invadido el mundo entero. Incline su cabeza un momento. Cierre sus ojos. Usted conoce su propia debilidad, su propio problema, su propia adversidad, su propia lucha. Pero el Espíritu Santo de Dios está en usted y quiere usarlo. Quiere comenzar a bendecir vidas de otras personas a través de su vida. Deje que el Espíritu Santo de Dios comience a orar en usted. Señor amado, te damos tantas gracias esta tarde por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has comunicado a nuestra vida. Señor, la Biblia dice que tu Espíritu Santo está en nosotros, que está en nuestra vida. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ha capacitado con poder para hacernos verdaderos testigos, Señor, testimonios reales, Señor, de tu poder, de tu presencia, de tu salvación, Señor, en este mundo. Señor, cuando vamos a otro para hablar acerca de tu salvación, no lo hacemos.